Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre amado, por permitirnos amanecer en este día con vida, por respirar aún este aliento de vida que nos da, Señor, y por la salud que disfrutamos y por la oportunidad que nos das también de comenzar nuestro día con tu palabra en nuestras manos, leyéndola y analizándola, Señor, esperando que obres a través de ella en nuestra vida y nos alimentes el alma, Señor, y nos purifiques cada día por la acción de esta palabra en nuestra vida. Te rogamos que nos des entendimiento, Señor, y que podamos aprovechar este ratico aquí leyendo tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén, amén. Éxodo capítulo número 18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y le llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro Jetro, vengo a verte, junto con tu esposa y con tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro. Se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y cómo el Señor había librado al pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho de oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer de lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos de los israelitas, que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí?
¿por qué te esfuerzas tanto en hacer todo el trabajo tú solo? Mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde, Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios cuando les surge un desacuerdo. Ellos acuden a mí, yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñale los decretos de Dios, transmítele sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 100 personas. Ellos tendrán que estar disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea resulte más fácil. Si sigues ese consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 100 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente y los casos más graves los remitían a Moisés. Pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después Moisés despidió a su suegro, quien regresó a su propia tierra. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúnciale a los descendientes de Israel: ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí? Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una vez: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada
o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno del carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo: prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillo, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno, el Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste, me dijiste. Marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor dijo: baja ahora y trae a Aarón cuando vuelva. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tendrás ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclinarás a ellos ni le rinda culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que te sacó, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días a la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti y a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, y a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca.
Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero no nos hable Dios directamente porque moriremos. No tenga miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel lo siguiente: ustedes han visto con sus propios ojos lo que les hablé desde el cielo. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo de plata ni oro que compita conmigo. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas, sus ofrendas de paz, sus vacas, cabras y su ganado. Construyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues uso santo. No suban escalones para acercarse a mí. Si lo hace, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieran hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi esposa, a mi señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años, como el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, éste no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado, pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Supongamos que 2 hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con un puño, y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, cualquiera, aunque fuere con muletas, entonces
No se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en 1 o 2 días la esclava se recupera, el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes del término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrán que darle la libertad para compensarle el diente. Si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo, un buey o un burro cae adentro. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vencer el buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total. Un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Si alguien roba un buey o burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que recompensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de granos y de uvas. Si alguno prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye la cabilla de grano o lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y el vecino se los roba de su casa y al vecino se los roban de su casa
Si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. Pero si no se encuentra al ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de otra persona, pero el animal muere, se lastima o se extravía y nadie vio lo sucedido. Entonces el vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Pero si definitivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación, porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra a pagar por una virgen. No dejes con vida a las hechiceras. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si lo explotas de alguna manera y ellos claman a ti, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía de un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol, pues puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Debes darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas, de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 6 días y al octavo día me la entregarás. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tus testimonios en favor de una persona solo porque sea pobre. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo. Detente y ayuda. Ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate que nunca acuses a nadie
falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vida gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. No oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Siembra y recoge las cosechas durante 6 meses, pero el séptimo año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones su nombre. Cada año deberás celebrar 3 festivales en mi honor. En primer lugar, celebra el Festival de los Panes sin Levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, a comienzos de la primavera, en el mes de Aviv, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin ninguna ofrenda. En segundo lugar, celebra el festival de la cosecha cuando me traiga los primeros frutos de tus cosechas. Por último, celebra el festival de la cosecha final, cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Cada año, en estas 3 ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor. No ofrezcas la sangre de mi sacrificio con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco dejes hasta la mañana siguiente la grasa de las ofrendas del festival. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos y de los jebuseos, para que vivan en ella. Yo los destruiré por completo. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni limites sus prácticas malvadas, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con aliento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti y semblaré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos sus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré terror delante de ti para expulsar a los heveos, a los cananeos y a los hititas, pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarán y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente
para tomar posesión de la tierra, y estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra y tú los expulsarás de tu paso. No tengas tratos con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberán vivir en tu tierra porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apestado en la trampa de la idolatría. Luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse a Israel. Acercarse al Señor. Los demás los acercarán, y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, y temprano la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y lo salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo, espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés les dijo a los ancianos: quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí. Durante 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas, acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar.
La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra para tela, pieles de carneros curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónices y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el santuario y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1 metro con 15 centímetros de largo, 79 centímetros de ancho y 79 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los 4 costados del altar para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos, nunca las quites. Cuando el altar está terminado, el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Después haz la tapa del arca, el lugar de la expiación de oro puro. Tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo por 79 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos a los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos con las 4 esquinas junto a las 4 patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para las mesas, tazones, cacerolas, jarras y frascos, los cuales se usarán para derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos, los pétalos. Hazlo con 6 ramas que salgan del tronco, cada 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tendrán 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con el tronco y de oro puro labrado a martillo. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino.
Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para hacer una larga y luego junta las otras 5 para hacer una segunda cortina larga. En la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejido azul a lo largo del borde. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con las 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Luego haz 50 broches de oro y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. De este modo, el tabernáculo se formará de una pieza completa. Confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para formar una larga y junta las otras 6 para formar una segunda cortina larga. De ese segundo conjunto de cortinas, deja que 90 centímetros de material cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga. Luego haz 50 broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formará de una pieza completa. Los 90 centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 centímetros del material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto. Completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtida y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo construye soportes de madera de acacia. Cada soporte deberá medir 4 metros con 60 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y tendrá 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos. Construye 20 de esos soportes para sostener las cortinas del lado del sur del tabernáculo. Haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas se encajen firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construye otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Construye 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formará un solo esquinero. Arma los 2 esquineros de la misma manera. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Prepara también 5 travesaños para la parte superior del tabernáculo que dará al occidente. El travesaño central, sujetado a la mitad de la altura de los soportes, pasará de un extremo del tabernáculo al otro. Recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños. También recubre de oro los travesaños. Arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. Para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul,
púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broche la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después pondrás la tapa del arca en el lugar de la expiación, encima del arca del pacto dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina interior en el lado norte del tabernáculo y ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. Confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. Elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseño refinado usando hilo azul, púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes con madera de acacia. Recúbrelas de oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro. También funde 5 vasos de bronce para los postes. Con madera de acacia construye un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Haz cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza. Recubre con bronce el altar. Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todos de bronce. Hazle una rejilla de bronce y ponle 4 anillos de bronce en las 4 esquinas. Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar debajo del borde para trasladar el arca. Haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar. El altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas. Construyelo tal como se te mostró en el monte. Luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo. Estarán sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Confecciona las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente con bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medirán 23 metros de largo, estarán sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medirá 23 metros de largo. La entrada del atrio al atrio estará ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Para la entrada del atrio, confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo. Elabórala de lino de tejido fino y adórnala con bordado hermoso de hilo azul, púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. Todos los postes alrededor del atrio deberán tener anillos y ganchos de plata y bases de bronce. Así que el atrio entero medirá 46 metros de largo por 23 metros de ancho y tendrá paredes de cortinas de 2 metros con 30 centímetros de alto, hechas de tejido fino de lino. Las bases de los postes serán de bronce. Todos los objetos que se usen para la ceremonia del tabernáculo, incluidas las estacas para sostener el tabernáculo y las cortinas del atrio, serán de bronce. Ordénale al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación.
a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría que confeccionen la vestidura de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseño, un turbante y una faja. Los artesanos harán esta vestidura sagrada para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dale tela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 sombreras. La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales: lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel. 6 nombres en cada piedra, dispuestos ir según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Luego incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro. Sujeta las 2 piedras sobre las sombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor. Elabora las monturas con filigrana de oro, luego trenza 2 cordones de oro puro y sujétalos a las monturas de filigrana sobre las sombreras del efod. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónala de modo que haga juego con el efod de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los 2 cordones de oro a los 2 anillos colocados en el pectoral. También ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las sombreras del efod. Luego haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Y haz
otros 2 anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del efod, debajo de la sombrera, justo por encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Luego sujeta con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así el pectoral quedará firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. De esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las 12 tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Urim y el Tumim para que Aarón lo lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul, con una abertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor y las campanillas sonarán cuando entre en la presencia del Señor en el lugar santo y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras santo para el Señor. Con un cordón azul sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. La túnica con diseños para Aarón, téjela con tela de lino fino. Con el mismo lino haz también el turbante. Confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas, fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras y luego úngelos y ordénalos. Conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acercan al lugar en el lugar santo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Te damos gracias, Señor Jesús, por ese rato que pasamos acá leyendo tu palabra y recordando estas instrucciones que das para el servicio en el santuario. Rogamos, Señor Jesucristo, que nos ilumines la mente con tu espíritu, nos des entendimiento para comprender tu palabra y poder descubrir esos principios de santidad, de pureza que debemos todavía preservar nosotros hoy en día, Señor. Y que te rindamos culto no de cualquier manera, sino de la manera como a ti realmente te agrada, mi Dios. Bendícenos en este día, Señor, y en esta semana que estamos comenzando. Que sea un día y una semana de victoria, de bendición para todos, mi Dios. Y que también podamos honrarte y glorificarte a ti con este tiempo que nos permite vivir, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.